Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto por ese llamativo título y la fecha que hemos colocado estratégicamente ahí arriba, sí, el 11 de enero de 2026, vamos a sumergirnos de cabeza en una noticia que no solo ha sacudido los cimientos de muchísimos de ustedes, sino que a nosotros también nos ha dejado un tanto en shock, con la mandíbula ligeramente descolgada y francamente, llenos de una expectación casi insoportable. Sí, damas y caballeros, estamos hablando de la impactante, la inimaginable, la genuinamente sorprendente noticia de Halil y Esla. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos, fans de Hueso Colorado, ya sea de sus vidas tal como las conocemos o de sus deslumbrantes carreras artísticas. Y créanme, esto es algo que se sale de todos los guiones que teníamos preparados en nuestras mentes. Vamos a desglosar cada rincón de lo que sabemos hasta este preciso instante, las mareas de reacciones que ha desatado, y las posibles, e incluso insospechadas, implicaciones que este evento podría tener. Y antes de que la emoción del momento me haga olvidar, si son recién llegados a nuestra pequeña pero vibrante comunidad y disfrutan de estar a la vanguardia de las últimas noticias, las curiosidades más jugosas y los cotilleos más candentes del vasto y fascinante mundo del espectáculo, entonces, por favor, no sean tímidos. Denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí, y asegúrense de activar esa asterisco campanita de notificaciones. Así jamás se perderán un solo detalle de lo que compartimos. Bueno, sin más preámbulos, metámonos de lleno en el ojo del huracán. La noticia, como un relámpago inesperado en un cielo despejado, explotó con fuerza demoledora el 11 de enero de 2026, y fue, sin lugar a dudas, un acontecimiento que tomó a una inmensa mayoría por completo de sorpresa. Halil y Esla, dos nombres que resuenan con una familiaridad casi íntima en nuestros hogares, que hemos visto brillar en nuestras pantallas y en nuestros escenarios. De repente se encontraron envueltos en un torbellino de especulaciones salvajes y confirmaciones irrefutables que para muchos, reescribieron por completo la narrativa que teníamos construida sobre ellos. Lo que comenzó como un susurro tímido en los rincones más oscuros de Internet, como un rumor apenas perceptible que la mayoría descartaría, se intensificó a una velocidad vertiginosa hasta convertirse en una noticia de primera plana, en un titular que obligó a innumerables fuentes, desde los medios más tradicionales hasta los influencers más virales, a confirmar lo que hasta entonces parecía casi, si no totalmente inimaginable. El impacto ha sido, y sigue siendo, tremendo. Y las redes sociales, ese colosal y a menudo caótico altavoz de nuestras emociones colectivas, como era de esperar, se incendiaron. Podemos afirmar, sin temor a la exageración, que esta noticia se erigió, sin competencia alguna, como el tema de conversación principal en muchísimos círculos sociales, profesionales y de entretenimiento durante días, e incluso semanas, que se sintieron como una eternidad. Pero, ¿de qué va exactamente esta noticia que ha generado tal revuelo y nos tiene a todos con la respiración contenida? Bueno, sin entrar en detalles escabrosos o particularmente delicados, o en aquellos aspectos que aún están en ese incómodo proceso de ser completamente aclarados y verificados, lo que sí podemos confirmar con un alto grado de certeza, es que la noticia se relaciona intrínsecamente con un asterisco giro inesperado y trascendental en la vida personal y/o profesional de Halil y Esla. Estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de un simple cambio de proyecto, de una colaboración musical efímera o de un rumor pasajero sobre una posible ruptura o reconciliación. Esto es algo que ha captado la atención masiva del público y de los medios de comunicación a nivel global por su magnitud sin precedentes y por las profundas implicaciones que podría acarrear para sus carreras artísticas, para sus relaciones personales y, por supuesto, para la imagen que como espectadores y admiradores habíamos construido y proyectado sobre ellos. Hemos sido testigos de un auténtico crisol de reacciones, desde la incredulidad más profunda, la sorpresa que te deja sin palabras, hasta el apoyo incondicional y la genuina preocupación por su bienestar. Es sin duda un cóctel emocional de proporciones épicas que ha envuelto por completo a sus incondicionales seguidores. La forma en que esta noticia, de tal calibre, se filtró y posteriormente se confirmó es, en sí misma, un tema fascinante digno de análisis. Como suele suceder y es casi una norma ineludible en esta era digital que nos define, los rumores comenzaron a tejer su red en foros de discusión anónimos, en grupos privados de redes sociales y en las entrañas de las plataformas de mensajería instantánea mucho antes de que cualquier declaración oficial o comunicado de prensa viera la luz.
Al principio, la mayoría, incluida quizás una parte de nosotros, lo desestimó como meras especulaciones, como el típico ruido de fondo que acompaña a cualquier figura pública de renombre. Sin embargo, la insistencia de las fuentes, la aparición de supuestas pruebas gráficas o documentales, o la filtración de información proveniente de personas supuestamente cercanas a su círculo íntimo, comenzaron a sembrar la duda y a hacer que cada vez más gente prestara una atención seria a estos murmullos. Y entonces llegó el momento crucial, la confirmación. A veces estas confirmaciones se materializan a través de fríos y calculados comunicados de prensa emitidos por sus equipos de management. Otras veces provienen de amigos cercanos, colegas de profesión o personalidades de confianza que se pronuncian en entrevistas o en sus propias plataformas. E incluso en algunos casos particularmente dramáticos, son las propias personas involucradas quienes deciden dar la cara y compartir su verdad. En este escenario particular, la confirmación se dio de una manera que hizo que la noticia fuera prácticamente innegable, que dejara muy poco espacio para la duda o la ambigüedad, aunque es justo reconocerlo. Las interpretaciones y las complejas ramificaciones de esa confirmación aún siguen siendo objeto de intensos debates y análisis. Ahora entendemos perfectamente que la curiosidad en este momento es máxima, que la sed de información es insaciable. ¿Qué significa realmente todo esto para el futuro de Ali? ¿Y qué implicaciones tiene para la trayectoria de Esla? ¿Cómo va a afectar este acontecimiento a los proyectos en los que ambos estaban inmersos, o a las futuras colaboraciones que ya teníamos planeadas en nuestra imaginación? Estas son, sin duda, las preguntas que nos hacemos todos al unísono, y que iremos intentando desentrañar y responder a medida que la situación evolucione y se desarrollen los acontecimientos. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que tanto Alil como Esla son figuras de una importancia capital en sus respectivos campos, pilares en la industria del entretenimiento y la cultura. Y cualquier cambio significativo, por íntimo que sea, en sus vidas personales, inevitablemente genera ondas expansivas que repercuten en el panorama público, afectando la percepción y las expectativas de millones de personas. Sus seguidores, sus fans, están ávidos de información, de respuestas, y nosotros estamos aquí precisamente para intentar recopilar, filtrar y presentarles la información más relevante y contrastada. Además, es fundamental destacar la manera en que la opinión pública ha reaccionado a esta avalancha de noticias. Hemos sido testigos de una división de opiniones realmente interesante y, en muchos sentidos, reveladora. Por un lado encontramos a aquellos que se muestran empáticos, comprensivos y que ofrecen su apoyo incondicional, independientemente de las circunstancias específicas que rodearon la noticia. Valoran a Alil y Esla como individuos, como artistas, y sinceramente desean lo mejor para ellos, pase lo que pase, en cualquier dirección que tomen sus vidas. Por otro lado, existen aquellos que se muestran desconcertados, quizás decepcionados por la ruptura de una imagen idealizada, o incluso críticos, dependiendo de la naturaleza exacta de la noticia y de cómo se alinee o no con sus propias expectativas y valores. Es completamente natural y humano que las personas tengan diferentes perspectivas, que reaccionen de maneras diversas y a menudo contrapuestas ante eventos que desafían sus percepciones preconcebidas y sus expectativas. Las redes sociales en este contexto se han transformado en un auténtico campo de batalla de opiniones, de debates apasionados, y sí, también, como no podía ser de otra manera, de un sinfín de memes ingeniosos y teorías conspirativas que añaden un toque de surrealismo a todo el asunto. Lo que también resulta fascinante y digno de reflexión es cómo este tipo de noticias, eventos de tal magnitud e inesperados, a menudo sacan a relucir la profunda y a veces sorprendente conexión emocional que el público tiene con las celebridades o las figuras públicas que admiran. Las personas, consciente o inconscientemente, invierten tiempo, energía, emociones y hasta parte de su propia identidad en seguir sus carreras, en admirar su talento, en consumir su arte, e incluso en construir fantasías y proyecciones sobre lo que sucede en sus vidas privadas, a menudo idealizadas. Por eso, cuando ocurre algo tan abrupto y extraordinario como esto, la reacción emocional puede sentirse casi como si nos afectara personalmente, como si fuera un evento que nos concierne directamente. Es en esencia un poderoso recordatorio de la compleja y multifacética relación que mantenemos con las figuras públicas, y de cómo sus vidas, a pesar de estar a menudo envueltas en el brillo del estrellato y la idealización, también están intrínsecamente sujetas a los vaivenes, a las alegrías y a las dificultades inherentes a la vida real. A lo largo de estos días hemos estado siguiendo de cerca las reacciones y los movimientos de sus círculos más cercanos, los amigos, la familia, los colegas de profesión.
También hemos estado atentos a cualquier declaración oficial, por vaga o ambigua que sea, por parte de sus representantes, sus agencias, o incluso por ellos mismos, si es que ha habido alguna. La información en este tipo de situaciones es fluida, volátil y a veces contradictoria, lo cual es una característica casi intrínseca a la naturaleza de estos eventos mediáticos. Lo que intentamos hacer en este vídeo, y en nuestros próximos contenidos sobre el tema, es ofrecerles una visión lo más completa y equilibrada posible, basada en los hechos que han sido confirmados, en las declaraciones oficiales y en el análisis de las reacciones más destacadas y representativas. Nuestro objetivo es que tengan una idea clara y bien fundamentada de lo que está sucediendo, sin caer en el amarillismo ni en las especulaciones infundadas. No somos portavoces de nadie, ni pretendemos serlo. Simplemente somos apasionados de las noticias, de la información veraz y de desgranar los eventos que marcan nuestro panorama mediático y cultural actual. Para resumir y poner un punto y aparte a este análisis inicial, la noticia que ha envuelto a Halil y Esla, y que surgió con fuerza el 11 de enero de 2026, ha sido indudablemente un evento de gran impacto y resonancia. Se trata de un giro inesperado y trascendental en sus vidas que ha generado una ola masiva de sorpresa, una diversidad impactante de reacciones entre el público en general y, por supuesto, entre sus millones de seguidores. Hemos sido testigos de cómo los rumores iniciales, esos susurros digitales, se transformaron en confirmaciones contundentes inapelables. Y cómo las redes sociales, ese gigantesco ecosistema digital, se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en el epicentro global de las discusiones, de los debates apasionados y de las más variadas especulaciones. La magnitud de este acontecimiento ha sido tal, que ha logrado que todos nos detengamos a reflexionar y a preguntarnos sobre las implicaciones futuras, tanto para sus carreras profesionales como para sus vidas personales. Y hasta aquí, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis inicial sobre esta noticia tan comentada y que sin duda seguirá dando mucho que hablar. Ha sido un verdadero torbellino de emociones, de información, de especulaciones y de análisis, y sabemos perfectamente que muchos de ustedes tendrán sus propias opiniones, sus teorías, sus reflexiones y sus esperanzas al respecto. Queremos agradecerles enormemente de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su valioso tiempo a ver y a escuchar nuestro análisis. Su interés constante y su apoyo incondicional son, sin duda, la fuerza motriz que nos impulsa a seguir adelante, a investigar y a traerles siempre el contenido que tanto les gusta y que tanto valoran. Ahora, como es nuestra tradición y como nos encanta interactuar con ustedes, nos encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Les ha tomado por sorpresa? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría haber sucedido o sobre lo que vendrá? ¿Alguna expectativa sobre el futuro de Halil y Esla? Por favor, no se contengan. Déjenos todos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, ahí abajo, en esa sección tan especial que llamamos la asterisco sección de comentarios. Nos encanta leerlos, nos nutrimos de sus aportaciones y disfrutamos enormemente debatir con ustedes. Su participación activa y constructiva es fundamental para el crecimiento y la vitalidad de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si lo han encontrado informativo, si simplemente les ha mantenido al borde del asiento con la expectación, o si les ha sacado una sonrisa con alguna de nuestras observaciones, no olviden, por favor, darle a ese generoso asterisco pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda y nos motiva. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, o con cualquier persona que pueda estar interesada en saber más sobre Halil y Esla, o simplemente le guste estar al tanto de las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si por alguna extraña razón aún no lo han hecho, no duden en asterisco suscribirse a nuestro canal y en asterisco activar esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de inmediato. Les prometemos, y es una promesa sincera, que seguiremos trabajando incansablemente para mantenerles informados de las noticias más relevantes, de los eventos más impactantes y de los temas que, en definitiva, a todos nos importan y nos conectan. Gracias de nuevo una vez más por acompañarnos en esta aventura informativa. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo y ganse conectados.